Bien, buenos días. Eh, el día de hoy vamos a explicar este tipo de conversiones, como está aquí en el enunciado. Dice calcular las componentes o coordenadas rectangulares del siguiente vector que está en coordenadas polares. Muy bien, las coordenadas polares siempre tienen dos características. Tiene una magnitud y una dirección y sentido. En este caso, la magnitud es un vector cuyo valor es de 440 newtons y el ángulo 340 grados, la ubicación que en este caso sería en el siguiente cuadrante, como vamos a ir notando, ¿sí? Está en el cuarto cuadrante, ¿sí? Y tiene la magnitud de 440 newtons, es un vector de fuerza. Y ahí tenemos ubicados los cuadrantes: primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, y corresponde a este vector el cuarto cuadrante, que siempre hay que recordar que los cuadrantes se manejan en contra de las manecillas de un reloj analógico, ¿sí? Para ello se requiere una calculadora. Es bien importante que nosotros chequemos que la calculadora allí debe de tener la marca de o de gris, ¿verdad? Entonces es bien importante nosotros notarlo. Ahí está el vector con sus características, y la primer componente que vamos a ver viene siendo la componente en el eje Y. Muy bien, vamos a recordar que nosotros vimos en matemáticas que la función seno de un ángulo está definida como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, en este caso, con respecto a este ángulo, el cateto opuesto viene siendo este y la hipotenusa viene siendo este, ¿sí? Por ello, viene que VY es el cateto opuesto y el vector que está aquí viene siendo la hipotenusa. Entonces, el seno es el cateto opuesto VY sobre la hipotenusa. Hay que despejar la componente rectangular Y. Si este está dividiendo, lo pasamos multiplicando. Por eso es que la componente rectangular Y siempre es con la función seno. Cuando sea de manera específica hay que indicarlo, pero siempre la componente rectangular Y siempre va a ser con la función seno. Posteriormente, sustituimos datos como los tenemos ahí en el esquema, y no se les olvide que la pantalla de nuestra calculadora debe de estar en degree o en deg, que son grados traducidos al español. Entonces hacemos esa operación y resulta que la componente rectangular Y tiene el valor de 150 negativo de 0.489 newtons. Bien, continuamos. Luego vamos con la componente rectangular en el eje X, o sea, la parte que le corresponde de ese vector que está dirigida o ubicada en el eje X. Como ya sabemos, el coseno de un ángulo es cateto adyacente. Sería con respecto a este ángulo, este es el cateto adyacente, que corresponde a Vx. Cateto adyacente sobre hipotenusa, que ya sabemos cuál es. Bien, entonces en este caso sería componente en X, es el cateto adyacente, la hipotenusa viene siendo el vector en cuestión. Vamos a despejar la componente rectangular X pasando el vector del lado izquierdo multiplicando, y nos quedaría de esa manera. Entonces, siempre resumiendo, ¿verdad?, que nos piden que calculemos la componente rectangular en X, siempre vamos a usar coseno, y ya saben el fundamento de dónde de dónde proviene la función coseno.
Nada más nos queda sustituir componente rectangular en, la componente rectangular en X es la multiplicación del vector 440 newtons por el coseno del ángulo, que ya lo tenemos ahí, 340 grados, y el resultado es 413.464 newtons. Y ahí lo tenemos ya ubicado. Muy bien, en resumen, nosotros tenemos ese vector 440 newtons a un ángulo de 340 grados y sus componentes rectangulares en X y en Y respectivamente. Y nada más hay que ubicarlos en qué cuadrante están. En el cuarto cuadrante. Recuerden, la X es positiva y la Y es negativa. Por eso los signos, la Y es negativa y la X es positiva. Y con eso termina la situación. Muy bien.